Vamos a comenzar con una serie de resultados teóricos de teoremas, ¿sí? Que tienen que ver con derivada, ¿sí? Que nos van a permitir, digamos que como objetivo final, vamos a tratar de ver si con estos teoremas, con estos resultados que vamos a ir dando, podemos estudiar máximos y mínimos en una función, o sea, podemos optimizar funciones, ¿sí? Y de paso vamos a mirar otros resultados que también nos permiten ver el comportamiento de esas funciones y algunas características. Vamos a ver cómo la derivada eh, ayuda de alguna forma a poder ver cómo la función va variando, va cambiando. Justamente al ser la derivada un estudio de cambios en la función, esto es lo que me va a permitir ayudar a justamente a ver cómo una función o un determinado fenómeno cambia. En esta lista de teoremas vamos a pasar por teoremas importantes como el teorema de Rolle y el muy conocido e importante teorema del cálculo diferencial, el teorema del valor medio o teorema de Lagrange, pero previamente a mí me gusta ser ordenado en la secuencia de estos resultados, así que vamos a dar algunos resultados, algunos teoremitas o lemas antes. Em, en estos, en este periodo no voy a mostrar ejercicios, sino que va a ser solamente una serie de clases teóricas, ¿sí? Si están interesados directamente en mirar los ejercicios, pueden ir a la parte más adelante que vamos a hacer varios ejercicios para poder aplicar estos teoremas. Vamos a empezar diciendo primero que como los teoremas que vamos a ver se refieren a la derivada, voy a dar un teorema sobre límites, voy a enunciar un teorema que es sobre límites, ya que la derivada es un límite. Recuerden que nosotros decimos que si yo tengo, por ejemplo, una función, ¿sí? De un cierto conjunto abierto A, incluido en R y a valores en R, ¿sí? Es derivable, decimos, ¿no? Decimos que es derivable en x igual a, ¿sí? Si existe el límite para x tendiendo a, bueno, acá me olvidé obviamente decir que A pertenece al abierto A, si existe el límite para x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a, que no es más que la definición, ¿sí? Si decimos que es derivable, ¿sí? Si existe este límite, y a este límite es el que se lo llama derivada de la función en a, ¿sí? No es más que eso la definición, pero como vemos la derivada es un límite, por lo tanto necesito basarme en las propiedades que tienen los límites. Si ustedes están interesados en repasar las propiedades que tienen los límites de manera exhaustiva, lo pueden hacer en la lista de reproducción de límites, ¿sí? Hacia el final. Por ahora lo que tenemos es esto que está acá. Lo que voy a usar yo, ¿sí? Es un resultado sobre límites o un teorema sobre límites que voy a llamar teorema del signo del límite, ¿sí? Teorema del signo del límite. Y lo que me dice este teorema del signo del límite es que si el límite para x tendiendo a A de una función f de x es un cierto L, ¿sí? Distinto de 0, ¿no es cierto? Entonces existe un entorno reducido de ese punto A en donde f de x y L tienen el mismo signo, ¿sí? Esto es lo que me dice el teorema, ¿está bien? Esto es lo que me dice el teorema del signo del límite. Y es algo bastante evidente. Lo que me está diciendo esto es que si yo tengo una función, ¿no es cierto?, que en A tiene un cierto límite L, supongamos L mayor que 0, ¿no es cierto? Supongamos L mayor que 0. Eso quiere decir que la función en las proximidades de A, de acuerdo con lo que dice la definición y el concepto del límite, en las proximidades de A va a estar cerca de L. ¿Está bien? Quizás en A valga negativo, no me interesa, ¿sí?
pero lo que tenemos es que va a haber un entorno reducido de A, en este caso va a ser, el entorno reducido va a ser, por ejemplo, este, ¿sí? Sin contar A, porque fíjense que A, en donde todas las imágenes, o sea, las f de x, todo esto es f de x, ¿sí? En donde f de x tiene el mismo signo que L. L es positivo, entonces f de x es positivo en un entorno reducido de A. Este entorno reducido puede ser grande, chico, no interesa. Es de un cierto tamaño, no interesa de cuál. Porque aparte, recuerden que en análisis decir grande, decir chico es muy relativo, ¿no? Porque si yo digo, bueno, esto es chico, siempre hay un punto que es más chico, ¿no? O una distancia que es menor. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Es que vamos a demostrar el primer resultado, ¿sí? Sobre funciones derivables, ¿sí? Este primer resultado yo lo llamo teorema del signo de la derivada primera. Teorema del signo de la derivada primera. Y lo que dice es que si yo tengo una función f, ¿sí? De un abierto A, incluido en R y a valores en R, ¿sí? Derivable en, obviamente, un punto A de su dominio, A perteneciente a. Entonces, tenemos dos opciones acá. La primera opción lo que me dice es que si f' de A, o sea, si la derivada es mayor que 0, entonces existe un entorno reducido, fíjense que es similar a esto, por eso justamente existe un entorno reducido de A en donde f, la función f, es estrictamente creciente. Esto es lo que dice la parte 1. Y la parte 2 es exactamente igual, solo que dice que si f' de A es menor que 0, entonces existe un entorno reducido de A en donde la función f es estrictamente decreciente. ¿Sí? Esto es lo que me dice el primero de los teoremas. Esto es lo que me dice, ¿sí? Vamos a tratar de entender lo que dice este primer teorema, ¿no es cierto? Y después vamos a ir a hacer la demostración, ¿no es cierto? Nos dice que yo tengo una función, ¿no? Una cierta función que en un punto A de su dominio, ¿sí? Es derivable. Vamos a hacerla, o sea, se tendría que poder trazar su recta tangente, ¿no? Para que sea derivable. Vamos a hacerla, vamos a ver si la podemos hacer un poco más buena la función. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo que me dice es que si la derivada en ese punto A es positiva, en este caso, por ejemplo, en el caso del dibujo, aparentemente por cómo yo grafico la recta tangente, fíjense que la recta tangente es creciente, por lo tanto la derivada de la función, como es la pendiente, debería ser positiva, ¿sí? O sea que acá tenemos un claro caso en donde f' de A es positiva. Entonces hay un entornito de A en donde f es estrictamente creciente, un entornito reducido de A, en donde f es estrictamente creciente. Y fíjense que ese entorno llega hasta muy poquitito después de A, ¿no? Hasta por acá, y obviamente en esta parte, bueno, es bastante más grande, ¿sí? Pero en un entorno reducido de A, la función es estrictamente creciente, o sea, sube, ¿no es cierto? Estrictamente creciente quiere decir que toma valores cada vez mayores para valores de la variable cada vez mayores. Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a hacer la demostración, ¿sí? Vamos a demostrar el primer caso nada más. Y la demostración es muy sencilla porque se basa justamente en la propiedad o en el teorema que habíamos dicho que llamábamos teorema del signo del límite. Bien, a este le habíamos dicho que le podemos poner teorema del signo de la derivada primera en un punto. Teorema del signo de
la derivada primera en un punto, o puntual, también podemos decir, ¿sí? En un punto. Esto, digamos, el nombre es un nombre nada más que vamos a utilizar en esta clase, no es que este nombre está reconocido por los matemáticos en el mundo, ¿no? Simplemente es un nombre como para orientarnos de que estamos hablando del teorema del signo de la derivada primera puntual o en un punto. Bien, pasamos entonces a la demostración de este teorema. Lo que voy a hacer es demostrar solamente el caso 1, porque el caso 2 es exactamente igual. Y la demostración es muy sencilla, porque se basa en el teorema del signo del límite. Entonces vamos a demostrar el caso 1. Entonces, como lo que nosotros tenemos es que f' de a es mayor que 0. Eso quiere decir que, por definición de derivada, esto es el límite para x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a, ¿sí? Esto obviamente es mayor que 0. Lo que hice fue utilizar simplemente la definición de derivada, ¿no es cierto? F' de a es lo mismo que este límite que yo escribí acá. Muy bien. Ahora uso el teorema del signo del límite. Entonces, como el límite tiene un cierto valor que es mayor que 0, existe un entorno reducido de a en donde la función, que en este caso es esta, ¿no? Toda esta, y el límite tienen el mismo signo, ¿sí? Entonces esto quiere decir que existe un entorno reducido de a en donde la función que está dentro del límite, es esta, ¿no es cierto? Esta es la f de x. No quiero poner f de x, pero bueno, es como la f de x de acá, ¿no es cierto? O sea, en donde f de x menos f de a sobre x menos a tiene el mismo signo que el límite, o sea, es mayor que 0. Muy bien. Bueno, y a partir de acá es una cuestión de posibilidades, ¿sí? Fíjense que yo tengo que demostrar que existe un entorno reducido de a en donde f es estrictamente creciente. Yo lo que digo es que el entorno reducido que estoy buscando es el que ya encontré, este entorno reducido de acá. ¿Por qué? Porque entonces yo digo lo siguiente. Yo estoy trabajando en un entorno reducido de a que yo sé que existe, ¿no es cierto? Y en ese entorno reducido de a ocurre esto. Ocurre que f de x menos f de a sobre x menos a es mayor que 0. Entonces yo, como esto ocurre para todos los x de este entorno, ¿sí? O sea, fíjense que acá hay una variable, que es la x, porque a es un numerito fijo, ¿está bien? Acá hay una variable que es la x que puede ser cualquiera de todos estos valores. Entonces yo puedo, digamos, dividir en dos casos, ¿no? O sea, la x puede estar acá, o sea, ser menor que a, o la x puede estar acá, y en este caso ser mayor que a. Igual a no puede ser porque el entorno es reducido, es decir, que está excluyendo a a, ¿sí? Entorno reducido, si no lo había aclarado antes, quiere decir un entorno que no incluye a, ¿no? Bien, entonces, dado esto, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos que x es menor que a, que es una de las opciones, entonces x menos a termina siendo menor que 0. Y por simple regla de los signos, ¿qué pasa? Si x menos a es menor que 0 y toda la expresión es mayor que 0, entonces f de x menos f de a tiene que terminar siendo menor que 0, ¿no? Por regla de signos, tienen que ser los dos negativos. X menos a es negativo y todo esto es positivo, entonces f de x menos f de a tiene que ser negativo, con lo cual f de x es menor que f de a. A ver qué fue lo que demostramos. Demostramos que si x es menor que a, entonces f de x es menor que f de a. Si lo pensamos en un dibujito, eso quiere decir que si yo tomo el a fijo, x menor que a, implica inmediatamente que f de x, que vendría a ser este valorcito, es menor que f de a, o sea, está por debajo de f de a que viene a ser este valorcito. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? En un gráfico se puede ver claramente que la función es creciente, ¿sí? Si yo tomo x menor que a, f de x está por abajo de f de a, entonces la función tiene que subir, sí o sí. Bien, ¿cuál es la otra opción? Justamente
que x sea mayor que a, es decir, que esté acá, ¿sí? Ahora, si x es mayor que a, yo puedo proceder de la misma manera. X menos a va a ser mayor que 0, ¿sí? Con lo cual, si x menos a es mayor que 0, por fuerza f de x menos f de a tiene que ser también mayor que 0. Con lo cual, llego a que f de x es mayor que f de a. Es decir, si yo tomo el x mayor que a, f de x me queda más arriba que f de a. Eso también implica que la función sea creciente. O sea, no importa dónde tome el x, siempre me queda una función creciente, estrictamente creciente. Estrictamente quiere decir que no le permito que sea mayor o igual. ¿Sí? Si fuera mayor o igual, solamente se dice que es creciente. Las funciones crecientes pueden de repente ser constantes, pueden venir así y de repente ser así y luego seguir subiendo. Pero en este caso son estrictamente crecientes. Entonces acá deduzco que f es estrictamente creciente. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces hemos terminado de demostrar el primero de los teoremas. En realidad, lo que tendríamos que hacer para completar la demostración es decir, bueno, que la segunda parte, f' de a menor que 0, se demuestra en forma análoga, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a llegar acá a un menor que 0 y entonces todos estos signos van a quedar dados vuelta. Me va a quedar que si x es menor que a, voy a llegar a f de x mayor que f de a, que es justamente lo contrario, la función va a quedar mirando como para abajo. De esta manera entonces se demostraría también la segunda parte y quedaría entonces probado el teorema del signo de la derivada primera como primer resultado importante, ¿sí? de funciones derivables. Bueno, vamos a continuar la próxima clase con otro teorema más.